Más al sur de este país, una tierra que se extiende, aún hay más por descubrir. Una llama crece fuerte, bajo el cerro de la muerte, en la cumbre de las montañas, se oye el río y la cascada, y el calor de su gente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Raíz Podcast. Yo soy Isaac Calderón y es un gusto estar aquí con ustedes. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la iniciativa Avenida Pérez, una campaña de la Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón para atraer turismo y para promover a las empresas turísticas y ayudarles a que se desarrollen más las empresas turísticas que tenemos en este cantón. Y al mismo tiempo exponer y contarle a la gente el montón de cosas preciosas y interesantes que tenemos acá. Este podcast nace como una iniciativa más para contar esas historias que están detrás de las empresas. Hoy tenemos una historia que estoy seguro que les va a parecer muy interesante porque el proyecto es muy interesante, es algo que yo considero que es único en Pérez Celedón y es de esas cosas que vale la pena contar. Hoy tenemos a don Freddy Castro de Finca Diversificada Don Fido, que nos viene a hablar de su proyecto. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac, gracias a Dios, pura vida aquí para ver qué nos repara la vida. Me alegro. Freddy, voy a iniciar con una pregunta que siempre le hago a mis invitados y es ¿dónde nace Freddy Castro y qué tal fue esa infancia? ¿Se acuerdan qué jugaba? ¿Cómo vivió usted esa infancia de niño? Sí, bueno, yo nací en el Hospital Viejo acá de San Isidro del General. Desde siempre viví en Buenavista de Rivas, de ahí soy oriundo y de ahí la infancia, como todo carajillo de campo, ¿verdad? Vivir ahí entre los cafetales, en el patio, en el potrero y andar haciendo jueguillos de esos entonces, ¿verdad? ¿Qué jueguillos hacían? Porque aquí nos han contado de todo, pero... Ay, sí, jugar chumicos, la rodilla de gancho. ¿Qué es eso? Los chumicos son estos insectitos que hacen huecos en el suelo, que los escarban. No, los chumicos son es un bejuco de la montaña, digamos, una mata silvestre, y ella echa una vaina en lugar de, por ejemplo, como si fueran frijoles, pero son unas pelotillas más grandes, como el tipo de las canicas o las bolinchas. Ajá. Y hay uno en esos tiempos sin plata, entonces en lugar de comprar bolinchas, que por si no se conocían, era los chumicos. Los chumicos. Y se jugaba igual. Igual que las bolinchas, sí, así de tirarlas y pegarlas. Sí, después trompos y un montón de carajallas. ¿Y los trompos, se acuerda dónde los conseguían? ¿Quién se los hacía o cómo era la cosa? Los trompos eran hechizos en la casa. El que se la jugaba más ahí con el cuchillo y con el pedazo de madera, los iba puliendo. Ya uno casi veía con envidia al que tenía uno comprado, ¿verdad? Hecho en torno. Ajá. Pero normalmente era a puro... Agarrar que un pedacillo de madera e irle... puro pulso con cuchillos y le dando la forma. ¿Sí? Ok, ¿y cuántos hermanos son ustedes, don Freddy? De ahí somos una docena, entre mujeres y hombres. Okay. Una murió muy pequeñita, eran 4 mujeres y 8 varones, y ahí estamos 11 respirando todavía. 11, ok. ¿Y son como edades parecidas o hay mucha distancia entre ustedes? Bueno, había ya algo ahí como programado que era como de cada 2 años. ¿verdad? Cada 2 años, sí. Ajá, ok. Sí, más o menos esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Y qué tal esta relación de hermanos? ¿Cómo jugaban de carajillos? ¿Se acuerda que... ¿Cómo se llevaban? Digamos, yo soy el menor, yo tenía mucha diferencia en edad con los más grandes, entonces ya a ellos los veía como con cierta distanciamiento por las edades en lo que era juegos. Pero sí habíamos como unos 4 de los más nuevillos, que aunque teníamos también la diferencia, pero eran los que más nos acoplábamos ahí. Lo que pasa es que yo, por ser el chiquitillo, puramente me agarraban de sacar pulso, como dicen, estaban vacilando. Claro, usted era el que le tocaba chupar todo el casilla y veces, sí. Ajá, ok. Don Freddy, ustedes usted personalmente tiene un proyecto de manzanas muy bonito. Yo recuerdo, no sé, de carajillo que íbamos donde uno de sus hermanos a coger café, que creo que ese cafetal estaba como detrás del proyecto de manzanas, entonces había que pasar por ahí. Yo era feliz cuando me decían hay que ir a coger café de tal parte, porque yo sabía que había que pasar por el manzanal de don Freddy.
¿cómo entra usted a este mundo de la manzana? Porque hasta donde yo sé, hay más productores de manzana. Me parece que por lo menos en la zona de Rivas no hay. Y no sé en Pérez Celedón si hay. Bueno, digamos que yo desde pequeñillo me acuerdo que en la finca de mi papá hubieron como unos 5 arbolillos de manzana, de la que ahora uno llama criolla, que es la que se usa como portainjerto. La usan para patrón. Sí, la habían traído de la cima de Dota. Ajá. Esa manzana pues no es muy productora ni nada y es parecido, una manzanita es chiquitita, pequeñita, sencilla, pues tiene su sabor particular, ¿verdad? Y eso fue lo que hubo siempre. Casi se las comía uno porque ahí eran manzanas, ¿verdad? Y había que peleárselas entre todos. Sí, más o menos por ahí del año 81, por ahí puede andar el asunto. Mi papá sembró 10 arbolitos de manzana ya de esta injertada, que es la Ana. Ajá. Sin embargo, ya hacía como unos 3 años, algunos otros señores habían sembrado, traídos también de esa zona de Los Santos, los arbolitos, pero con fines ya más de comercio. Mi papá sembró esos 10 arbolitos como parte del jardín, digamos. Y ahí se fueron criando como 3 años sin tener ningún manejo, simplemente mantenerle limpio ahí el lote. Y de ahí, como a esos 3 años fue que yo empecé ya como con ese interés de no ver solo los arbolillos ahí que de vez en cuando echaban, sino aprender el manejo. Ahí fue más o menos cuando me fui metiendo de lleno ya a conocer el cultivo. Okay. Sí, porque mi papá en algún momento sembró, tuvo también un cortecito y dice que el MAC en un momento fue el que estuvo como impulsando estos proyectos como de meterse en estas frutas. No sé si usted formó parte como de esos incentivos que tuvo el MAC o fue puro interés personal el decir, están estos arbolitos aquí y voy a trabajarlos. Sí, realmente fue puro interés personal. Okay. Ya en alguna ocasión fue alguna gente del MAC, pero eso como de curiosidad, a ver qué estaba haciendo uno. Sí, algunas 2 veces nos llevaron a hacer unas giras allá por la zona de Los Santos, a ver ya cultivos que ya estaban produciendo y eso, pero sí, realmente fue como un interés muy, muy personal. ¿Y cómo... ¿Qué fue eso primero que tuvo que aprender? Porque me imagino que esos arbolitos, si no les hacían el manejo adecuado que tenían, era unas cosechitas pequeñas y no sé, el árbol se hace muy grande si no se poda o ¿cómo es el manejo de la manzana? ¿Qué fue todo eso que tuvo que aprender en esos años que vinieron? Realmente el manejo es muy artesanal, digamos. Yo digo que son hechas a mano, casi, por lo menos. Entonces, hubo que empezar fue de cero, aprender completamente todo. Y uno no se imaginaba, digamos, jamás que era eso. Incluso esos señores que antes que mi papá habían sembrado, cuando empezaron a ver que no era tan fácil, entonces desecharon los proyectos más bien. Pero digamos, la manzana necesita, digamos así, las 4 estaciones en su clima. Entonces, aquí que es el trópico, ellas se sienten completamente extraviadas, ¿verdad? El árbol no va a tener las condiciones idóneas o así viables para producir comercialmente. Entonces, al no conocer uno eso, uno lo que hacía era experimentos. Y ya en algún momento apareció un señor que él era ingeniero agrónomo, que trabajó mucho en la zona de Los Santos, ya con cuestiones de manzana. Entonces él conocía el cultivo. Sin embargo, cuando él llegó, ya estaba muy pronto a pensionarse. Fue así como un premio el que me dio de haber llegado ahí. Y él ya me dio muchísimos consejos. Él se las sabía todas, digamos, ya él tenía buena experiencia. Y entonces ahí fue donde me fue apasionando el cultivo, porque ya con mucho de lo que él me enseñó, esa experiencia que compartió, ya yo pude ponerme a producir un poquito. Empezar a poner en práctica un poco de lo que él enseñó. Si antes un arbolito echaba 10 manzanas, ya ahí echaba tal vez 50. Entonces ya uno, en mi caso, me fue apasionando, que era lo que yo quería, ver si era posible producir comercialmente. Y entonces ya ahí fue cuando me metí, como decir, más de lleno para buscar información de donde fuera, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, en literatura, lo que aparecía era de esos países famosos donde
donde es la manzana, y entonces el la clima manzana es muy originaria de diferente. Norteamérica y Europa, norte de Sobre Europa. todo dicen que parte de Europa Central y Asia. Ok. Sí. Okay. Pero sí, por sí sola, digamos, en su propio medio, necesita realmente las 4 estaciones. ¿Y cómo se logra aquí en el trópico darle esas 4 estaciones a un árbol de manzana? Bueno, es un cultivo, digamos, caducifolio. Ellos, para iniciar un ciclo, ellos necesitan botar todo el follaje. Ajá, toda la hoja. Entonces, eso lo hacen normalmente en otoño, ¿verdad? Okay. Ahí empiezan a botar el follaje. Llega el invierno y ellos están completamente desnudos, preparando las yemas florales y vegetativas que van a romper el otro ciclo. Okay. Nosotros lo que le marcamos, digamos, sería como ese otoño, de una manera artificial. Le aplicamos un producto para que las hojas se sequen y empiecen a caerse. Entonces, eso es lo que llaman el Dormex. Sí, se usa Dormex, que es un producto pues muy, muy especial para esos cultivos. Pero también hay algunos otros que se logran aplicar y aunque no hacen puramente la brotación tan uniforme, pero sí ayudan muchísimo en lo que es ese nuevo brote. Hacer ese otoño. Y una vez que se le hace ese otoño, ya él agarra el ciclo normal, digamos. Sí, digamos, uno al hacerle ese otoño le marca las etapas, pues, porque ya iba a venir digamos, la primavera. El invierno, por ejemplo, cuando ya ellos quedan completamente desnudos, y la primavera, que sería la floración. Sí, entonces, si no se hace como el otoño ese marcado, para que defina las etapas subsiguientes, que sería la floración y la cosecha, va a ser entonces muy desuniforme todo. El árbol va a tener flores, va a tener fruta madurando, fruta creciendo, fruta pequeña, y es un desorden completamente. Sí, a nivel comercial ya no funciona tanto porque usted necesita tener como algo más estandarizado, pues. Sí. Solo que, digamos, esta manzana, Ana, al requerir no tanto frío, ella es la que más se ha adaptado. Por ejemplo, ahí donde estamos nosotros, estamos escasamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. Sí, a lo mucho. Entonces, muchas otras variedades se han tratado de probar ahí, pero no dan resultados porque la mayoría de manzana es más exigente en frío, más bien. Sí. Sí, requiere un clima más alto. Sí. ¿Y como a qué altura, digamos, requieren estas otras manzanas? ¿Para arriba de qué más o menos metros? Bueno, Costa Rica no tendría ni la altura quizás, porque sería como en el Chirripó y así, porque muy frío. Son requerimientos sí, de demasiadas horas de temperatura. Que los obtienen que de la nieve, digamos, cuando en esos países neva. Bueno, es que también países como Europa tienen climas que a uno en el trópico le cuesta incluso hasta entenderlos. Es que, digamos, el trópico es tan diferente que esos zonas famosas para manzana, ya incluso, como usted dice, cae nieve y todo eso, entonces el ambiente ahí de toda la área, digamos, donde están los cultivos, es tan frío que uno ni se imagina. Tal vez sería como meter aquí la mano en el congelador, sentir alguna sensación de esas, y eso aquí no existe. Claro, y además por más tiempo, porque son... sí. No es 1 o 2 días, son meses de invierno. Porque la manzana requiere, digamos, es ir acumulando una cantidad de horas frío que llaman. Y entonces aquí no es tan fácil que lo logre. Entonces, digamos, si alguien quisiera plantar en cualquier parte del país, tendría que buscar como tierras altas, y solo esta variedad más o menos es la que se podría trabajar. Sí, nosotros hemos probado como unas 15 variedades y aunque hay unas poquitas, como unas 4 que logran producir, lo que pasa es que no son como de tan buena aceptación en el mercado. Entonces ya tienen algunas desventajas como tal vez el sabor, la textura, muy duras o así, y entonces ya no son de tan buen mercado. Entonces hay que volver a reducirse a solo la Ana, que es la que está más... Claro, volver a lo básico. Exacto. En zonas ya más altas como San Gerardo de Dota, creo que Copé y algunas partes así que están a 2000 hasta 2200 metros, ahí se han ido logrando meter algunas variedades que le han ido respondiendo, pero también como muy a pequeña escala, sobre todo como para complementar lo que es la polinización y eso. Claro. Que
vi por ahí en fotos que hay en las redes del proyecto de ustedes, que esa polinización se hace manualmente. Sí, es que la manzana es de polinización cruzada. Yo desconozco si hay de momento ya algunas variedades de manzana que no necesitan polen de otra variedad, pero lo que es Ana, que es la que manejamos nosotros, que ella sí depende, para poder dar una buena fecundación en las flores, depende del polen de otra variedad de manzana. De otra variedad de manzana. Y no funciona como tener machos de esas otras variedades en el cultivo. Tiene que ser traer el polen. No, sí funciona, pero es lo que le contaba. De las variedades que hemos ido probando, la mayoría no son de tan buen mercado para el consumidor. Entonces, ya habría que pensar como otra forma de poder sacar la fruta, porque sería como de industria o algo así. Entonces, en un huerto todavía pequeño, no vale la pena, creo yo, como disponer tanta área para árboles donde la producción es lo que va a costar vender. Claro. Pero sí funciona, sí. De hecho que sí, porque ahí lo que se requiere es que haya polen de otra variedad de manzana, sea artificial o sea de forma natural. Y entonces los insectos, sobre todo las abejas, serían las que hacen todo de la forma natural, que es la mejor. Sí, es la natural, pues, es lo que debería ser. Lo que debería ser. Sí, porque por lo menos en aguacate, que bueno, vos sabes un poco del tema también, tienes ya varios años trabajando en aguacate se utiliza el polinizador, se utiliza, qué sé yo, la variedad de aguacate Hass como muy corriente, pero siempre en el cultivo se agregan, depende de la densidad de árbol, se agrega un árbol de otra variedad, que lo que entiendo es que la flor abre en tiempo contrario al árbol que uno quiere cosechar, entonces ahí se polinizan y se genera como ese intercambio. Me imagino que la manzana vendría necesitando algo parecido para que sea natural. Sí, digamos, el aguacate ya sí son completamente un cultivo muy diferente. Sí, claro. Pero sí tienen esas variantes en lo que son los tipos de flor, que la clasifican ahí en A y B, y bueno, ya son cuestiones muy técnicas. Sí. Pero en manzana, el asunto es eso, que tiene que haber polen de otra variedad. No importa cuál variedad. Por ejemplo, nosotros tenemos esos arbolitos ahí intercalados y esos nunca los polinizamos de forma artificial. Pero les sobra el polen de la variedad Ana a ellos. Entonces, sin polinizarlos, ellos cuajan un montonón de fruta. Y eso lo hacen es vía insectos, vía abejas, claro. Todo eso, pues, de la forma natural. Sí. ¿Y este polen de dónde lo consiguen? El que utilizan para hacer la polinización artificial. Bueno, ese se importa ya de forma legal en Costa Rica. Hay una cooperativa en Copey de Dota que brinda ese servicio, digamos, para los productores. Yo, como estoy aquí completamente aislado de la zona productora de manzana, tuve que asociarme a esa cooperativa para poder tener el beneficio, digamos, de que me tomen en cuenta en la importación de polen. Pero sí se trae de Estados Unidos directamente y es un producto pues muy caro, sobre todo seguro por como se lo usan en Costa Rica, ¿verdad? De meterle impuestos a todo. Sí, claro. Entonces es muy caro, tiene que estar congelado, requiere un manejo pues bastante delicado y si usted se quedó sin polen, entonces el problema es ese, que se importa una vez al año y si usted se queda sin polen no tiene como para decir, ir al almacén a traer más. Entonces, sí, solo hay una única empresa que lo trae. Hay que, digamos, calcular muy bien lo que usted va a ocupar por el año y se hace una importación por año nada más y con nombres y apellidos, digamos, ya el polen que ingresa es a petición de los productores. De los productores, cada productor calcula cuánto ocupa. Exacto. Y acá en Pérez, además de usted, ¿sabe algún otro productor que produzca manzanas? Bueno, nosotros ya en lo que es el proyectito de finca diversificada Don Fido, que se abrió al público y ha creado, digamos, un gran impacto a nivel, bueno, primero yo pensé que iba a ser cantonal. Es más, aún no me lo imaginé de tanto impacto, no me la creía. Usted no creyó que para la gente iba a ser tan atractivo ir a ver manzanas. Exacto, pero bueno, se dio ese impacto. Y no solamente ya en Pérez Celedón, ¿verdad? A mí me ha asombrado, me ha impactado yo también de que ha venido gente de diferentes lugares del país y de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces yo he conversado con muchos y de hecho, vienen ahí donde mí, porque, por ejemplo, del Cerro de la Muerte, creo, hasta Panamá,
nadie me ha dicho que conozca que haya otro huerto. Ajá. Sí. Sí, porque bueno, nosotros tenemos arbolitos en la finca, pero son 3, 4 árboles y de esta manzana criolla que hablábamos al inicio. Esto, y pues a veces la gente topa con suerte de encontrarse una manzana, pero ya este tipo de cultivo, sí, no, que yo sepa tampoco, digamos, no hay. Sí, es que ya como dice usted, habrá mucha gente que tiene ahí en el patio de la casa unos arbolitos. Y aún así puede ser que de esta variedad, Ana, o de alguna otra variedad, pero también sin manejo. Claro. Entonces, la manzana sin un manejo adecuado, de vez en cuando va a echar. Y a veces un poquito, a veces menos, y de vez en cuando algo más. Ok, y el manejo incluye ese tema que hablábamos de darle las 4 estaciones, la polinización y qué más se le hace a la manzana. De ahí, bueno, como todo cultivo, digamos, que uno lo tenga con fines comerciales, ahí lo principal es la calidad y el rendimiento, ¿verdad? En producción. Entonces, de ahí hay que trabajar la nutrición. Trabajarle así mucho la parte nutricional y después la sanidad, todo un trabajo complementario de fertilización, de manejo de plagas y enfermedades. Sí, todo lo que es fitosanitario. Podas hongos y todo eso, sí. Okay. Sí, es un complemento, completamente, sí. Ok, ¿y más o menos cuántos árboles tiene? Bueno, es una pequeña área, son como unos 350 árboles. Ok, sí, viene siendo que como menos de 1 hectárea. Poquito menos de la hectárea, sí. ¿Se siembra parecido al aguacate, como en distancias, o un poquito más? Sí, bueno, igual que el aguacate se habla de diferentes densidades. Sí, claro. Así tiene que meter poda, ¿verdad? Depende de los requerimientos por distancia, pero sí, normalmente se habla de unos 400 árboles por hectárea. 400 es por muy hectárea. normal. Sí, por ahí anda parecido. Cuéntenos cómo pasan de... Bueno, vos tienes muchos años, ¿verdad? De trabajar en manzana. Como le digo, desde que yo me acuerdo muy carajillo, recuerdo que ya íbamos al manzanal y ya mi papá siempre le compraba manzanas y demás, pero siempre se dedicó solo a la producción. Y ahora de último, ¿cómo fue que se dio este cambio a decir vamos a abrir la finca para que la gente venga y conozca y aprenda de este cultivo? Sí, bueno, ya le digo, como a los 3 años de que mi papá sembró esos arbolitos, fue que yo empecé a ir traveseando. Entonces ya tendrían los árboles como unos 5 años, 5 o 6 años de edad cuando yo empecé ya a tener una base de conocimiento y entonces la fui aplicando y entonces ya se fueron dando más uniformemente las cosechas. Luego, entonces ya me interesé fue en ampliar un poco más el área de cultivo y empecé yo mismo a travesear y a hacer los arbolitos y ahí fue como fuimos ampliando. De hace, ¿qué le digo? Unos 35, 34 años de que ya se producía un poquito más uniformemente y entonces siempre fue producir y vender fuera de la finca. Por ejemplo, a la feria estuve yendo tamaño tiempo. Luego tenía ya, una vez que me quité de la feria del productor, vendía a algunos otros clientes, pero fuera de la finca. Y lo que pasó fue que yo, pues le fui dando como un matiz tipo jardín, ¿qué le digo? Agrícola a la finca. Sin pensarlo de que fuera a ser así como atractivo turístico. Yo quería hacer un ambiente de acuerdo a mi gusto, agradable. Claro. Y yo le digo a la gente, así como como un jardín frutal. El que tiene una oficina que la decora ahí con algo que le guste. A mí me gustan mucho las plantas ornamentales y los arbolillos exóticos y todo eso, lo que no es como muy común. Entonces, aunque ya la manzana por sí sola era algo no muy común, yo le fui matizando ahí un sendero con plantas ornamentales y arbolillos de frutas exóticas y todo eso. Entonces, alguna amistad que me contactaba para ver si podía ir a dar una vuelta con la familia. De hecho, volvemos a lo mismo. Al ser un cultivo no muy común de ver, la gente quería como visitar y poder cosechar sus manzanas y todo eso. Y entonces yo, de buena manera, asentía eso, de que podían ir. Y la misma gente fue la que me fue sugiriendo de que el lugar estaba
por lo menos bonito, sí, interesante. Y muy accesible porque está casi a la pura orilla de la carretera. Sí. Y entonces esa misma gente fue la que me fueron sugiriendo. Y aún así, hay veces uno es duro de marcha, como dicen, ¿verdad? Sí. Entonces no se abría eso porque uno a veces no tiene como esa visión empresarial. Y de momento también, como uno todos los días ve lo mismo, ya es un ambiente para usted monótono, de día a día. Y entonces la gente que me visitaba así me decía, pero es que esto es muy diferente de lo que uno normalmente ve en una finca. Sí. Y me sugerían eso, de que hiciera un tourcito, de que me abriera al público. Más en la zona que lo que hay es café y tomatales. Exacto, la zona de nosotros ha sido comúnmente de café y alguna que otra lechería y tomate y así. Entonces ya la gente me comparaba eso. Es que vea, en todo el cantón usted ve algunos que otros cultivos, pero manzana no. Entonces de ir a la zona de Los Santos, o ya el que se da cuenta que está esto. Claro. Hasta me dijeron que yo era como muy egoísta de tener algo que les parecía atractivo y como escondido, solo para mí. Por ahí se fue dando entonces la idea. Nunca la finca, aunque ya estaba, digamos, hace 3 años prácticamente como está, nunca me brilló la inteligencia para decir, sí, puedo hacer un proyectito familiar turístico, sino que se fue dando así por sugerencias de la misma gente que de forma amistosa me visitaba. Claro. Sí, yo creo que es algo muy común que pasa con el agricultor, porque a mi papá le pasaba lo mismo cuando yo me vine con la idea de hacer un proyecto de turismo en la finca. Yo le dije, papi, es que usted tiene un duraznal aquí en Pérez y no hay más duraznales en Pérez. ¿Por qué no abrimos? Y decía, es que ¿quién va a venir? Y papi siempre ha sido como muy curioso, así como con esa mentalidad que tiene usted de bueno, esta es mi finquita, entonces voy a trabajar la que esté a mi gusto. Entonces tenía calles de mora y en medio le metía calles de durazno y por ahí metía un árbol de melocotón y por ahí uno de anona y como que la cosa estaba muy mezclada, muy bonita, terminaba siendo una finca integral y yo le dije, esto lo que le falta es un sendero. Sí. Entonces construimos el sendero y cuando él empezó a ver la reacción de la gente, dijo, mira, es cierto, uno está tan acostumbrado a estar aquí metido que se le olvida que para el resto de la gente esto es totalmente raro. Sí, es que uno ya ve un paisaje normal todos los días, como el que va a una oficina, sabe lo que va a ver en la oficina día a día. Y entonces un señor sí me dijo, un señor mayor, me dice, usted tiene aquí todo un tesoro y tal vez usted no lo ve con los ojos que yo lo veo, dice, porque yo salgo aburrido un viernes en la noche de estar en la oficina y lo que usted quiere, lo menos que quiere llegar a la casa, porque es estar encerrado también. Sí. Entonces, el venir a esto no es solo a mí el que me va a impactar, sino a todos los que viven un día a día muy diferente. Como eso, usted podrá ir y ver una finca donde hay café, que es muy común en Pérez de León, donde va a haber muchos otros cultivos que por toda parte usted los ve. Pero él me decía, llegar aquí, poder coger una manzana, comérsela y coger las que va a comprar y todo eso, ya eso le hace el día a uno. Dice, claro. Entonces hay que dar esa otra vitrina a la finca. Sí, ampliar un espacio más, pues. Y hoy que tienen ya este proyecto de turismo que se llama Finca Diversificada Don Fido, ¿qué puede hacer la gente? Digamos, ¿en qué consiste el tour y en qué consiste la experiencia que le dan ustedes a las personas que visitan Finca Don Fido? Sí, bueno, como le decía, eso salió así poco a poco por sugerencias de la misma gente. Uno no ha estado preparado, digamos, en infraestructura o muchas otras condiciones porque como tal era lo que había. Sí, y en la zona del turismo no se ha promovido como tal. Sí, de momento ya va siendo un poquito la vitrina que se va dando por varios emprendimientos que hay, que la gente ya los va conociendo y que con las redes sociales y eso pues se divulga mucho, se hace mucha publicidad. Sí, se expande mucho la información. Pero, digamos, nosotros simplemente es un paseo dentro de una finca, sobre todo se enfoca más en un huerto de manzana. Hay aguacatejas, hay algunos arbolitos de durazno y, como le digo, varios arbolillos de frutas exóticas que la gente se sorprende de conocerlas ahí porque ni sabe que existen. Es que las conocen en el supermercado. Sí, pero digamos es eso, una visita a un huerto de manzana o a una finca donde se tiene un huerto de manzana, se tiene otra parte de aguacate, bueno, también hay café
pero también se les va mostrando las etapas que hablábamos al principio. En su momento tal vez hay otoño, en su momento también hay invierno, hay primavera, que es la floración. ¿Y este proceso de las 4 etapas, ustedes se lo hacen a todo el cultivo al mismo tiempo o lo va haciendo por secciones? No, nosotros trabajamos 5 lotes de forma escalonada para lograr que todo el año haya producción de manzana. Okay. ¿Cuánto dura un árbol en hacer toda esta etapa y tener la fruta? Bueno, anda ahí uno habla de 2 cosechas por año. En realidad anda como entre 6 y 7 meses todo el ciclo. Entonces, en unos 14 meses por ahí se cumplen las 2 cosechas. Las 2 cosechas. Y si el árbol tiene esa capacidad de mantener 2 cosechas, digamos, casi al mismo tiempo, como una creciendo y la otra ya saliendo. No, es que él concluye su ciclo. Y empieza uno nuevo. Y se le quitan las hojas para que empiece el otro. Entonces él va a tener definida puramente es una cosecha a la vez. Lo que pasa es eso. Bueno, volviendo a lo que es el tour, consiste en eso. Un recorrido por el huerto de manzanas, viendo las diferentes etapas, y se les va explicando desde el inicio todo el manejo que se le va dando hasta concluir en la etapa final, que sería donde está la producción ya madurando, y que ahí las pueden degustar, las pueden probar, sí, y pueden recoger las que quieran comprar y toda esa cuestión. Ok, excelente. Sí. Y don Freddy, la gente que quiera visitarlos, ¿cómo los contacta? ¿Dónde consigue información? Sí, bueno, tenemos una paginita en Facebook que se llama así, Finca Diversificada Don Fido. Ahí hay un poco de información, hay videos, hay fotografías, está el número de teléfono, pero también normalmente vía WhatsApp es como se hacen las reservaciones. Sí se pide hacer reservación por cuestión de orden de los grupos. Claro. A veces, por dicha, llega mucha gente, otras veces tal vez no tanto, pero sobre todo los fines de semana sí se acrecienta más el asunto de las visitas, y entonces por cuestión de orden y eso se pide una reservación. Solamente martes y miércoles no estamos atendiendo. La finca tiene que seguir y hay mucho que hacer y se satura uno mucho disponiendo el tiempo para atender visitantes. Si no limitar a uno de esos días, hay semanas que llega gente todos los días. Sí, quizás que sí. Sí, pero sí es conveniente ya una reservación por asuntos de orden. ¿Cuál es el número de teléfono? El 8444-4619. Ok, por acá va a estar apareciendo en el video el número de teléfono. Igual en la descripción del video va a quedar todos los links de la página de ustedes y demás información. Don Freddy, ha sido un placer tenerlo por acá, aprender un poquito sobre manzanas. Ya se nos acabó el tiempo, entonces ya se pasó volado. Yo estaba media cuerda todavía. Entonces más adelante, después, si el proyecto sigue, que esperemos que seguir haciendo esos episodios, más adelante hablamos más sobre manzanas, no se preocupe. De momento, por hoy, muchísimas gracias. No sé, algo más que quieras decir, que quieras invitar a la gente. Sí, claro, invitarlos. Es una experiencia tal vez muy, muy diferente de los cultivos tradicionales acá en la zona, ¿verdad? Y el turismo en general también. Y el turismo en general, sí. Entonces es como un plus eso, el poder estar dentro del huerto y poder degustar una manzana muy fresca, como sería cosecharla y comérsela. Y lo mismo, tienen el chance también de poder cosechar las que quieran comprar y eso. De momento tenemos aguacatejas también, y entonces, digamos, como me ha dicho alguna gente, yo venía a un tour de manzana, yo pensé que era solo manzana, y no, ahí ven cosillas curiosas, diferentes, y ahí estamos para servirles en el momento que lo deseen. Bueno, muchas gracias, don Freddy. Muchas gracias a ustedes por ver y escuchar. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook. Estamos subiendo videos todo el tiempo a Instagram, a TikTok. Por ahí vamos a estar tirando los episodios completos también en Facebook. En YouTube encuentran los episodios completos. Recuerden seguir a Finca Diversificada Don Fido. Ahí van a tener información. Y si quieren, ya saben, irse a pegar una comidita de manzanas y darse un vueltín por un huerto de manzanas, ya saben dónde. Muchísimas gracias y nos vemos en un episodio más. Ahí los esperamos.